Muy buenas noches con todos y todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Líneas. Soy Emilio Domínguez y conduzco este espacio de Informe C, medio de comunicación digital y alternativo, periodismo plural y responsable. Nos pueden seguir en Facebook y Twitter y también recuerden seguirnos y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán mirar todos nuestros espacios y contenidos. Esta noche estamos con Pedro José Freile, abogado, ex candidato presidencial y activista político, con quien conversaremos sobre la coyuntura política del país y otros temas. Bienvenido, estimado Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar aquí en Informe C, Emilio, un verdadero privilegio estar con una de las personas que constituyen la nueva forma de hacer comunicación en nuestro país y de seguro uno de los más influyentes periodistas en el futuro de nuestra nación. Muchas gracias, Pedro. Vamos a comenzar con las preguntas. En las últimas horas se conoció que usted renunció y abandonó el Movimiento Amigo, organización con la que participó en las últimas elecciones presidenciales. Cuénteme por qué sucedió este abandono al movimiento político. Porque era necesario y era responsable hacerlo, Emilio. Como político, hay gente que dice que soy disruptivo. Yo digo simplemente que trato de hacer la política de la manera en la cual los ciudadanos aspiramos a que los políticos actúen, y eso es con honestidad. El movimiento Amigo, del cual fui presidente nacional y por el cual corrí en las elecciones presidenciales del año anterior, es un movimiento que yo no organicé, ni el colectivo al cual me debo, que es el Quinto Poder, un proceso ciudadano que se inició básicamente con el espíritu de soportar la protesta social contra fallas de un sistema que había generado mucha esperanza en la gente a partir de la Constitución del 2008, pero que había sido mal utilizado, que se había desviado de alguna manera de sus propósitos originales, pagándole a la ciudadanía. El hecho de haber estado en el movimiento Amigo simplemente fue una acción del colectivo ciudadano para demostrar que los ciudadanos podemos hacer más que los políticos, incluso quitarles de un partido político. Cuando ya lo hicimos, y en virtud de que habíamos estado 3 años trabajando en un plan de gobierno, teníamos de pronto en nuestras manos un partido y un plan de gobierno. Es la razón por la que corrí en las elecciones presidenciales anticipadamente a mi plan de vida. Yo pensaba llegar a hacerlo, pero algunos años en el futuro todavía. Pero bueno, se dio la circunstancia de esta manera y tal vez, siento yo, sirve para que gente mejor preparada que yo y sobre todo más joven que el promedio de los políticos se interese en hacer política. Durante el año que estuve al frente de la presidencia del movimiento, sin embargo, nos tocó litigar en 2 ocasiones, ir a 2 juicios y atender una apelación. Todas las ganamos, en contra de personas que pensamos son operadores de quienes originalmente crearon el movimiento como un plan B para el crimen organizado. Tuvimos que litigar, como te digo, 3 veces, las 3 veces ganamos, y nos retiramos del movimiento cuando vimos que empezaron a hacer alianzas para entregarle igual el movimiento a alguien a quien consideramos de dudosa reputación. Para información pública, las personas con las cuales nosotros hemos evitado asociarnos son el asambleísta Mendoza, a quien se asocia a la formación del movimiento, el señor Bolívar Armijos, activista, entiendo que de la compra y venta de tierras, y al señor Fernando Balda, en última instancia, que es lo que nos motiva a dar un paso al costado y volver al activismo ciudadano. No por eso separarnos de la política y más bien replantearnos la necesidad de crear nuestra propia organización en aras de que el proceso pueda sostenerse en el largo plazo. En esta organización que usted forma parte, Quinto Poder, ¿han conversado ya con otros movimientos para que puedan integrarlos, para que puedan ser acogidos tal vez para participar en, en los próximos comicios seccionales en el próximo año? Sí, señor. Y de hecho lo que estamos haciendo es hacerlo de una manera inusual nuevamente. Los políticos normalmente a estas alturas y cerca de las elecciones tratan de promoverse por su perfil, por su persona. Nosotros comprometimos dar formación, hacer formación continua, lo hemos hecho desde que terminaron las elecciones y lo seguimos haciendo hasta el presente, lo seguiremos haciendo en el futuro, pero con el objetivo de tener planes de gobierno, en este caso para lo seccional, y claro, nuestra apuesta, no solo para evitar la dispersión del voto que parecería preocuparle a algunos gestores políticos, sino para asegurar la gobernabilidad en el mediano y largo plazo, estamos tratando de crear un frente que busca convocar a los partidos políticos y a los políticos más jóvenes y más preparados alrededor no de figuras, sino alrededor de planes de gobierno eficaces. Es poca la plata que tiene disponible el gobierno en todos los niveles de gobierno,
por lo cual es necesario que aprendamos a convocarnos alrededor del sentido común, que implica tener un plan, no necesariamente alrededor de personas. Eso se escogerá después. Los gestores del plan son secundarios. Hoy las decisiones en conjunto que debemos tomar para decidir qué hacemos son lo principal. Como lo mencionaba usted, fue candidato presidencial en las elecciones de 2021, en la que resultó ganador Guillermo Lasso en segunda vuelta. Usted quedó en quinto lugar de 18 candidatos, una papeleta bien extensa. Le quiero preguntar cómo fue esta experiencia, cómo fue esta experiencia política, su primera incursión a la vida electoral. Y en general a la vida política, Emilio, porque antes de eso solo hacíamos activismo. En realidad, creo que la experiencia que yo viví es distinta de la que deben haber vivido los otros candidatos, porque imagínate tú, estábamos al frente de un partido que era el considerado el más sucio del sistema, poniendo en riesgo nuestra reputación. No usamos dinero de los contribuyentes que otorga el Consejo Electoral como para pauta ni como fondo electoral, no tocamos dinero de los contribuyentes. Decidimos no correr con candidatos asambleístas justo por el riesgo que implicaba el hecho de que muchas personas alrededor de la organización del movimiento compraban y vendían candidaturas. Durante toda la campaña electoral, yo salí de mi casa solo en 4 ocasiones. No imprimimos ni una sola bandera, ni una sola camiseta. Lo que contamos fue exclusivamente con el impulso, digamos así, espontáneo de la gente, sobre todo jóvenes que decidieron integrarse a una cosa que no se parecía a las otras campañas. Para nosotros la campaña se redujo en tener el plan, nuevamente, y poder exhibirlo frente a la colectividad a través de entrevistas como esta y de los debates presidenciales, en donde sí sentimos que tuvimos, digamos así, un resultado positivo. Y yo te digo, Emilio, no fue que haya sido que yo sea gran cosa como orador, ni mucho menos, pero la bajísima calidad de los otros candidatos, yo creo que nos impulsó de manera relevante por el solo hecho de que nosotros dijimos las cosas sinceramente y sí teníamos un plan de verdad. Entonces la experiencia no fue tan grande tal vez como la tuvieron otros candidatos, pero fue un trabajo de equipo muy hermoso. No puedo decirte menos que hermoso, porque es una de las mejores experiencias que tuve en la vida, el elaborar el plan con mis amigos del Quinto Poder durante 3 años de fines de semana y después 2 semanas intensas de ser nosotros nuestro propio, entre comillas, troll center y estar conectados en vivo, escuchando a la gente y conectados. Fue una experiencia única que tal vez es distinta de la que pueden haber tenido los demás. Es algo que sí repetiría y que de hecho haría con otros elementos de juicio ahora, después de conocer cómo funciona, con un despliegue en el territorio, como dicen los políticos, pero también distinto de lo que se hace usualmente. La regalada de cosas, los discursos de tarima con promesas, es algo que nosotros pensamos debe hacerse de manera diferente. Es construyendo el plan con cercanía a la gente, porque además se necesita que los próximos gobiernos seccionales sean gobiernos que estén amparados por la población, por la gente, por los colectivos, por los barrios, más que por los concejales. Las cosas entre políticos ya sabemos que no funcionan tan bien, el poder tiene que volver a la gente. Como lo, como lo mencionaba, Guillermo Lasso resultó ganador de esta elección presidencial el año pasado. Y quiero preguntarle a usted como ex candidato, como abogado, como ciudadano y como activista político, cómo analizó, cómo analiza, cómo evalúa la gestión del presidente en estos 9 meses de gobierno? Tengo una, yo no quiero decirte ni bien ni mal, porque de hecho soy crítico del gobierno, le apoyo, quiero que aprovechar la oportunidad para que cuando a veces la gente me oye que parece que le doy duro al gobierno, nunca lo hago sin proponer cómo lo haría yo. Me parece que la crítica por ser crítica solamente no ayuda en nada, no es democráticamente útil, así que nosotros criticamos mucho, pero proponemos cosas también a favor del gobierno. Pensamos que el gobierno podría hacer mucho más, primero, si se apegase más a la que fue su propuesta en el modo electoral, si cumpliera de una manera más estricta las promesas que se hicieron en campaña. Pienso que en el ámbito económico el gobierno está caminando esencialmente de una manera diferente de la que propuso. Creo que el Ministerio de Finanzas tiene un underperformance, se desempeña por debajo de lo esperado. Está haciendo lo mismo que el gobierno anterior y
eso no es útil para la propuesta original del presidente Lazo. Creo que se demoran mucho las decisiones que deben tomarse en los sectores estratégicos, creo que se demoran demasiado las que tienen que favorecer al sector comercial. Creo que la reforma laboral tiene que tender al trabajo por horas que hemos propuesto nosotros y eso debió haber sucedido antes de la reforma tributaria, porque cobrarle más impuestos a la gente mientras no está trabajando no es muy práctico, es como tratar de sacarle sangre a una piedra. Y de hecho pensamos que el presidente va a necesitar hacer una reforma de la reforma tributaria para no exponer ni poner en riesgo la gobernabilidad del país. En temas de seguridad, el gobierno hace más de lo que uno podría pensar y sin embargo es como que si tuvieran miedo de usar el poder para ser más contundentes contra el crimen organizado. Y además hace falta que el gobierno salga de la burbuja en la que está encerrado en Carondelet y conozca la política más de cerca. Cuando a veces entre los ministros son autoindulgentes, se echan flores entre ellos, pueden llegar a pensar que las cosas están mejor de lo que en realidad están. Y yo por eso aprovecho siempre estos espacios para pedirle al presidente que se deshaga de la democracia popular. El entorno que le asesora de la mano de personajes que de hecho tienen literatura escrita muy interesante como el presidente Osvaldo Hurtado o unas hojas de vida muy importantes en la política como la ministra Alexandra Vela, son personas que ya están cuchos, que ya están viejos para poder tomar decisiones contemporáneas. Ellos pertenecen ya no al Palacio de Carondelet, sino al Museo de Cera. ¿Qué consejos le daría a Guillermo Lazo para mejorar su gestión? ¿Cuáles cree que deberían ser las prioridades del gobierno en este año? Salud, seguridad y educación. Eso fue de hecho parte de lo que estaba en nuestra propuesta, después de haber estudiado en extenso cuáles iban a ser las proyecciones de un fenómeno de recesión global que hoy vivimos. La economía de los países como el Ecuador iba a estar tan pobre como sin pandemia a estas alturas. Y las medidas económicas a tomar, de hecho, tienen que estar sobre todo enfocadas a generar riqueza para poder atender tres cosas que necesita la población como lo mínimo para poder salir adelante de lo que podría ser inclusive una tercera guerra mundial. Y eso es salud, seguridad y educación. Salud, seguridad y educación. Salud, seguridad y educación son tres cosas básicas en las que tenemos que concentrar nuestro esfuerzo. Pero para lograr eso necesitamos producir lo que tenemos a la mano, cobrar menos impuestos, darle oportunidad a más gente de trabajar. Si tú eres demasiado joven, nadie te contrata porque no tienes experiencia. Y si tienes más de 50, nadie te contrata porque ya eres de un riesgo médico. Y en realidad todas esas personas, los que están en la parte alta y baja de la población económicamente activa, necesitan protección de la seguridad social y para hacerlo necesitan trabajo por horas. El presidente necesita montarse en ese caballo y estoy seguro de que su capital político va a mejorar. Yo auguro al presidente que mejore su posicionamiento político, pero para eso tiene que darnos chance de trabajar, no solo de emprender, sino de trabajar con protección de la seguridad social y de la ley. Trabajo por horas es la apuesta por la que el gobierno debe jugarse y nos va a ir mejor a todos, incluso al gobierno. ¿Qué opina usted sobre la venta y privatización de algunas empresas públicas y estatales como el Banco del Pacífico, el IES, CNT, entre otras empresas que se han circulado en redes sociales y en la opinión pública se ha circulado este rumor frecuente de la privatización, de la venta de estas empresas? Incluso el presidente ha manifestado que se está buscando vender el Banco del Pacífico. A ver, yo te diría primero que vayamos al concepto en general. Primero, sobre el Banco del Pacífico creo que no es el momento para venderlo. Comencemos por ahí. No es el momento. Estamos cometiendo un error si pensamos que vamos a venderlo en este momento en buenas condiciones. No es por ahí. Pero no porque sea mala la idea de venderlo, sino porque es inoportuno pensar en hacerlo. La participación del sector privado en asuntos que implican riesgo es correcta. Nosotros filosóficamente, de hecho es nuestro postulado ideológico, dice que el Estado debe asumir su función social que está constituida por darnos certezas y el sector privado tiene que cumplir su función social que es correr riesgos. Por eso el término empresa o empresario provienen de la actividad privada. Y por eso normalmente cuando hablamos de empresa pública hablamos de unas entidades que tratan de hacer negocios o competir en condiciones que terminan siendo siempre desfavorables. Pero las decisiones sobre qué hace el sector privado y el sector público no deben ser asumidas como dogmas de fe en lo político, porque no existen tales dogmas de fe en lo político. De hecho,
hay que cuestionarse si existen realmente los dogmas. Es la oportunidad de hacerlo para beneficiar a la mayoría o no. Por ejemplo, si el Estado no tiene manera de atender la provisión de electricidad porque no tiene plata para construir centrales, pero el Estado puede invitarle a que sea un privado el que corre el riesgo de hacerlo por el Estado y garantizarle el servicio con calidad, oportunidad y precio justo a los consumidores. Ahí el Estado no necesita invertir, puede hacerlo el privado y el Estado tiene que simplemente concentrarse en asegurarse de que quien vende el servicio no explote a la mayoría. Eso es todo lo que haría el Estado. Pero cuando tú hablas de la salud o de la seguridad social, también tenemos que pensar en sí un asunto de, también no solo un asunto de oportunidad, sino también de seguridad jurídica para los aportantes, para los pensionistas, para quienes necesitan ahorrar para cuando están enfermos o para la vejez. Fíjate lo que pasa en unos países que tienen fondos de pensiones privados. A veces funciona y a veces no. En mi opinión muy personal, el Estado tiene una condición legal o jurídica que no pueden tener jamás las empresas privadas. Y es que el Estado no quiebra, el Estado siempre puede emitir deuda y el Estado tiene una condición soberana que le permite, en el peor de los casos, emitir moneda. Si tú escoges un sistema de pensiones que quiebra, Dios no quiera que sea así, si es que llegamos a tener un sistema así, tú no puedes decirle a la empresa que te pague si quebró, porque te van a decir, esto era un servicio privado que usted escogió libre y voluntariamente, así que sorry, esto quebró y no hay quien le responda. O deberíamos ir a buscar que el Estado, como pasó con la quiebra de los bancos en el 2008, termine pagando tarde, mal y nunca a los depositantes. Entonces yo sí creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer el sistema de seguridad centralizado estatal, indistintamente de que los fondos de pensiones que se utilicen para inversiones provengan digamos, el sistema institucional financiero privado, nacional o internacional, pero la institución de la seguridad social tiene que ser estatal. Y de hecho, el gobierno tiene que devolverle al IES la plata que se les llevó en los últimos años para cubrir deudas, para construir cosas que no eran el propósito de la seguridad social. Es indispensable devolverle el dinero a la seguridad social. Entonces, en general, ¿qué es lo que te digo, Emilio? No debemos satanizar las figuras de participación del sector privado. Tenemos que responsablemente entender y actuar en virtud de la oportunidad y de la justicia que puede implicar el uso o no de determinados instrumentos legales. Hacer las cosas porque así dice el manual, porque esta es la posición política, eso es actuar de manera dogmática y los extremistas nunca pueden hacer un buen gobierno, ni de izquierda ni de derecha. Una consulta quiero preguntarle a usted si habría resultado ganador como presidente de la República. ¿Cómo habría actuado? ¿Cómo habría actuado frente a la crisis de seguridad y también crisis carcelaria que atraviesa el país? Y la ciudadanía considera que no ha sido oportuna, no ha sido suficiente la respuesta y la gestión del gobierno en estas dos áreas que son muy críticas en el país. Día a día escuchamos de nuevos asesinatos, de nuevas muertes violentas, específicamente en la ciudad de Guayaquil, y continúa esta situación y no hay ninguna solución concreta, no hay gestión en este tema por parte del gobierno. En realidad, Emilio, lo que llamamos crisis carcelaria y lo que llamamos violencia en la sociedad no son en sí mismos fenómenos endógenos, es decir, no es que se crean en sí mismos, son el reflejo de otros fenómenos sociales y económicos que son de mayor relevancia, que son más grandes. Esencialmente, lo que subyace detrás del crimen organizado es la corrupción. El problema de la violencia, el problema del narcotráfico, de la crisis carcelaria es la corrupción. El narcotráfico ha permeado el gobierno, está en las aduanas, está en todas las ventanillas donde se compra o se vende algo, está en donde se otorgan permisos y hoy además es inversionista en la minería ilegal y en el tráfico de órganos y hasta de personas. La manera de combatir esto no es tampoco solo endurecer las penas, porque cuando tú dices la amenaza al crimen organizado es que se van más tiempo a la cárcel, ellos no se hacen problema porque administran las cosas desde la cárcel y eso ya lo sabemos, vemos lo que pasa en México, lo que en su tiempo pasó en Italia o pasa en Rusia y pasa en Brasil y ahora pasa en el Ecuador. Y la manera de evitar esto pasa por plantearnos la necesidad de tomar medidas que a veces pueden ser antipopulares, me dicen a mí, porque no puedo evitar decir lo que creo que es correcto, pero que creo que es necesario. El Ecuador necesita plantearse
tratados de extradición, porque los líderes del crimen organizado no le tienen miedo a ir a estar presos en la Tacunga o en La Roca, en Guayaquil, tienen miedo a que les deporten a los Estados Unidos. Entonces necesitamos tratados de extradición, incluso de ecuatorianos, para temas de crimen organizado. Yo sé que va en contra del sentido de la Constitución, pero me importa un bledo lo que diga la Constitución si sigue poniendo en riesgo la vida de personas. Creo que es indispensable que jueces y fiscales que juzgan estos asuntos tengan protección de la ley, es más, que tengamos durante un tiempo largo jueces y fiscales sin rostro para estos asuntos. Porque de otra manera, imagínate tú, Emilio, que fueras un fiscal o un fiscal que tiene que acusar a uno de estos delincuentes y alguien se acerca a la casa de tu mamá y le dice, señora, usted se va a morir mañana, o convence a su hijo de que acepte $50,000 para dejarme libre. Tu mamá va a convencerte de que recibas la plata porque ni quiere morirse ni quiere verte pobre. Y si vienen por temas más graves son $500,000 o 1 millón, es plata o plomo, como dicen en las telenovelas. Entonces, a los jueces y fiscales hay que protegerles, permitiéndoles ejercer de una manera anónima sus funciones. Y a eso hay que acompañarle el hecho de que necesitamos una policía con continua preparación y una capacidad legal de uso progresivo de la fuerza, que es lo mínimo, pero al menos que puedan usar una bala sin pagar de su sueldo, que tengan una OPC en donde ayudar a controlar el crimen sin que tengan que ellos pasar el día sin tener agua en el inodoro para soltar la cadena o luz eléctrica para conectar su teléfono celular. Entonces las medidas técnicas mínimas son eso, pero además necesitamos una fuerza de tarea que sea una combinación de policía militar y policía investigativa que pueda combatir de igual a igual con el crimen organizado. Y eso implica el crimen organizado no solo de las pandillas que ven en las calles, sino de la que usa terno y corbata y ocupa espacios de subsecretarios y a veces hasta de viceministros. Son medidas duras, son antipopulares, yo sé, pero si no empezamos a debatir esto, no vamos a ningún lado. Y una medida adicional indispensable es que empecemos a debatir la manera de legalizar drogas también en el Ecuador para evitar el microtráfico. Hoy en el Ecuador es legal que la gente consuma drogas, pero por arte de magia se la puede comprar a alguien que legalmente no se la puede vender. Entonces nuestro sistema está creado para la trampa, para que el sistema sea corrupto y tiene que romperse con medidas de ese tipo. Nuestro plan era muy explícito en estos temas e incluye además la cooperación internacional con países que están convocados en la misma empresa. Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Europa, los países que realmente están comprometidos con tratar de paliar los delitos alrededor del crimen organizado. Pasando a otro tema, en los últimos días han ocurrido pugnas y disputas internas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, llamado el Quinto Poder. ¿Qué opina usted de este organismo? ¿Cree usted que debería existir? ¿Cree usted que deberían tener menos atribuciones, específicamente la atribución de la designación de autoridades de control? Verás, comenzaré haciendo historia sobre el tema. El nombre del colectivo Quinto Poder, del cual soy vocero, escogimos ese nombre que suena como medio raro, porque era una burla del Consejo de Participación Ciudadana. Para nosotros había que reírse un poco de una institución que pretende normalizar, regular la participación ciudadana. La participación ciudadana es el ejercicio de los derechos más básicos de la ciudadanía, como respirar. ¿Por qué necesito a alguien que venga a regular cómo respiro si soy un ser humano? ¿Cómo puede ser posible que necesite una institución para ejercer mis derechos de participación ciudadana? Es ridículo. Es una de las cosas que está mal en nuestro sistema. Tanto que el símbolo que representa el Consejo a la participación ciudadana en nuestro país hoy se llama la silla vacía. Tan participativo es nuestro país que creó una institución para que la ciudadanía sea representada por una silla vacía, que no observa nada, que no opina nada, que no tiene poder sobre nada. El Consejo de Participación Ciudadana está ahí para limitar el poder de los ciudadanos. Nosotros creemos que es innecesario que exista. Pensamos sí que en un sistema bicameral, en donde haya una segmentación desde las precandidaturas hasta la calificación profesional de los gestores. Se necesita que el país se divida en dos cámaras, una de senadores, que son personas con experiencias específicas, con cualidades morales y académicas específicas, que puedan representar los valores de la nación y que cumplan las funciones que hoy cumple esta institución del Consejo de Participación Ciudadana, sin necesidad de que exista una función por fuera del Poder Legislativo. La razón por la que hay 5 poderes en nuestro país es simplemente el cumplimiento de una máxima de Maquiavelo, que dice que si uno es capaz de dividir, es capaz de reinar. Divide y vencerás, dice la máxima de Maquiavelo. Y eso es lo que se logró con el modelo de Montecristi al crear el Quinto Poder.
dividirnos como sociedad para someternos. ¿Quiénes? Los políticos más temerarios que nos mantienen temerosos y subyugados a los ciudadanos. Así que sí, eso hay que desaparecerlo, hay que devolverle el poder a la gente a través de quienes deben detentar el poder, que son legisladores, que deben ser frutos de una elección en la cual sean funcionarios calificados, examinados, puestos a prueba antes de poder ser siquiera candidatos. El gobierno ha tenido en estos 9 meses una relación bien complicada con la Asamblea, con el Legislativo. Eh, También en los últimos días, la presidenta Guadalupe Llori denunció que el correísmo y una facción de Pachacutic cercana al presidente de la CONAIE, Leonidas Giza, están impulsando un golpe institucional en su contra por supuestas irregularidades en las decisiones del CAL, también relacionadas con el pedido de juicio político a los consejeros de participación ciudadana. ¿Qué opinión le merece el escenario actual en el legislativo y cómo este escenario afecta a las decisiones del gobierno? Qué buena pregunta, Emilio. En realidad lo que vemos frente a nosotros es solo la recreación de los usos, hábitos y costumbres de la política de los últimos 50 años. No es más ni menos. Lo único que quiere decir es que hemos cambiado de constitución, creado nuevas instituciones y no hemos avanzado un minuto en el tiempo desde que el primer barril de petróleo salió a pasearse en las calles de Quito en 1972. No hemos avanzado nada. Estas pugnas de poder coyunturales por espacios que al final se negocian con permisividad a favor de gestores políticos para que se compren y vendan infraestructuras, se negocien hospitales de empresas, se entreguen secretarías técnicas de la Amazonía y otras cosas, lo único que reflejan es la disponibilidad de cometer corrupción de todos los gestores políticos. Solamente nos muestra la debilidad de nuestro sistema y definitivamente, claro, puede augurar todas las complicaciones del caso en contra del gobierno, porque quienes hoy del un lado del péndulo ejercen el poder para ganarse más poder, recibirán el influjo negativo de los que el día de mañana estén del otro lado del péndulo. Y es una pelea inagotable que no nos permite gobernar. En este momento la política lo que implica es que los liderazgos sean capaces de consensuar alrededor de planes y acciones específicas y dejemos de lado esto que se ve reflejado en la lucha por el poder en la asamblea en este momento. Un toma y daca, se decía a la antigua, un toma y daca sigue siendo en el presente y seguirá siendo en el futuro a menos que los jóvenes se empoderen de inmediato. Tú con 15 años haces prensa y con las preguntas que haces de un nivel tan alto como el de un corresponsal de la BBC o de la Deutsche Welle. Pero los políticos, cuando hablas con ellos te das cuenta de que estamos en el nivel de Haití, si no estamos en un nivel inferior. No solamente en formación, sino además en actitud, porque la disposición de hacer cosas distintas no existe. Y eso solo se quita cuando personas como tú deciden intrometerse en la vida real, que van a ir más allá de donde están, salir de la zona de confort y tomar decisiones. Yo solamente soy una puerta para convocar a gente como tú a que hagan esto, a que vengan a vivir la vida real y le saquemos del escenario a todos estos que no valen para nada. Pasamos a otro tema. La ciudad de Quito ha vivido en los últimos meses, en los últimos años, en los últimos 2 años, una situación bien crítica. La inseguridad, la crisis política, la crisis económica producto de la pandemia, el mal estado de las vías, son los problemas que se han registrado en la ciudad en los últimos años. Hace 2 semanas vivimos una tragedia por el aluvión en la Gasca y en la comuna y se evidenció la ineficiente gestión del alcalde Guarderas y también la muy débil preparación, muy poca preparación que tenemos, no solo en Quito, en el país, sobre gestión de riesgos. ¿Cómo considera usted que ha llevado su gestión el alcalde de Quito? Sabes que con mucha pena tengo que decirte que creo que Santiago no estaba preparado para esto. Cuando sucedió el accidente anterior, creo que fue en la quebrada Caicedo, en el que murió Alfonso Núñez, un amigo mío, un técnico de la empresa municipal. El alcalde explicó a los medios de comunicación que la maniobra en la cual murieron 2 funcionarios del municipio fue abriendo unas compuertas. Abrir unas compuertas, dijo el alcalde, cuando la infraestructura no tiene ninguna compuerta, es el vaso de captación o el edificio que sirve de sostén de todos los materiales que bajan por la quebrada, no tiene compuertas, tiene rejas, son rejas que no se abren.
y que de hecho en el intento de cortarlas produjeron el accidente que le costó la vida a esos dos funcionarios. El alcalde en su vida había subido a conocer una de esas infraestructuras y evidenció su ignorancia sobre la infraestructura bajo su responsabilidad en ese momento. Pero no solo eso, sino que cuando sucedió el accidente en el tejado, que es la parte alta de la quebrada que baja sobre la Gasca, el gerente de la empresa municipal dijo que el vaso de captación estaba limpio, que la infraestructura estaba limpia, pero nunca justificó si se llevó a cabo la contratación del mantenimiento anual que se tiene que hacer siempre antes de que inicie el invierno. Y hasta el día de hoy, la única respuesta frente a si se llevó o no a cabo la contratación es que sí estaba limpio. Nos gastamos en fiestas de Quito más de lo que se debía gastar en mantener limpias de verdad, hechas del mantenimiento esas infraestructuras. Y hoy hay gente que sigue estando en riesgo, en 47 quebradas más. Pero claro, como ya pasó la emergencia, otra vez se acomodaron. El problema de Quito viene de la mano de personas que llegan por ignorancia a los cargos de la administración, sin planes para poder servir a la ciudad. Los directorios de las empresas públicas son ocupados por concejales solo por el hecho de que son concejales. Nunca sucedería en el sector privado que tú le pongas a tu primo Pepito de director de la empresa, familiar inclusive, solo por ser tu primo. Tendrías que buscar, por último, entre tus primos, al que más alzando pelito demuestre que entiende algo del negocio para ponerle al frente. Pero no le pones a alguien en una posición de responsabilidad porque fue electo indistintamente de saber si sabe o no sabe cómo hacerlo. Todas las empresas municipales están mal administradas. El principal proyecto que tiene la ciudad es el Tesoro de Atahualpa. Yo le digo así al metro, el Tesoro de Atahualpa. ¿Sabes por qué? Porque es una cosa que sabemos que cuesta un montón y está enterrada en algún lado, pero nadie le ha visto. Por eso le digo, es el Tesoro de Atahualpa. Y de hecho no va a funcionar bien, porque el municipio está a punto de contratar la operación de esto sin mantenimiento y va a perder todas las garantías que la ciudad debe tener para poder expandir esa infraestructura y poder mantener esa infraestructura en el largo plazo. Lo único que se está haciendo es, a título de prioste, el presidente de la República está regalando 150 millones que servirán para operar esto un par de años y después de eso quedará botado. Se dañará probablemente esa infraestructura, porque las decisiones que deben tomarse para que esto funcione y sirva de verdad son más grandes que un contrato de operación, Emilio. Necesitamos solucionar la movilidad de Quito. Te voy a poner solo por qué es tan diminuto lo que están pensando hacer con el metro. La infraestructura fue concebida para 400.000 usuarios al día, no va a llegar a tener más de 150.000. Es verdad, toda la infraestructura férrea, la que implica trenes, tranvías, troles, metros, normalmente no es una infraestructura que te da rentabilidad alta. Solo la infraestructura férrea de carga, la que transporta en toneladas, materiales, commodities, es la que puede generar rentabilidad. La que transporta pasajeros, así vayamos como en lata de atún y nos puedan medir el peso, no genera normalmente tasas altas. Por lo cual es necesario que la estructura financiera de la operación del metro esté concebida para un largo plazo y contemple además la operación de toda la movilidad. Estoy hablando de las 5 líneas con la metrovía, con el trolebús y con todos los buses que hoy son buses privados de 954 millonarios que viven de mantener pobres e ignorantes a 800.000 usuarios del sistema de transporte urbano en Quito. Las decisiones son grandes, hay que enemistarse con algunos para servir a muchos, pero sobre todo para cambiar la realidad económica de la ciudad, porque la movilidad, el uso de la energía, la contaminación del ambiente que proviene del sistema de movilidad que usamos determina en el futuro inmediato el destino de nuestro futuro económico. El mundo camina hacia un mundo más conectado, con energía suficiente y definitivamente fuera del uso de combustibles fósiles. Los países que progresen son los que puedan entender esto, mantener a la población conectada, porque eso es lo único que nos va a sacar de la irrelevancia individual a cada ser humano y que nos dé suficiente energía y movilidad para poder hacer con nuestra capacidad lo que haga de nosotros al máximo de nuestra capacidad de crear y crecer. Y los concejales están preocupados de cuál llega a sentarse en el directorio para ver cuánto se gana en el bote de basura. Ese es el problema de Quito. Nos vemos de un tamaño de hormiga cuando tenemos el potencial de ser realmente una nave espacial. Necesitamos gente con capacidad, con conocimiento y con un plan para poder sacar adelante esta ciudad. Y eso ahorita no tenemos. En los últimos días han circulado nombres de posibles candidatos a la alcaldía de Quito para las próximas elecciones de 2023. Uno de esos nombres es el suyo. Le hago la pregunta puntual. ¿Usted aspirará
a la alcaldía de la capital. ¿Está usted interesado en ser candidato en las próximas elecciones? Emilio, estoy primero interesado en terminar de hacer un plan para la ciudad. Completado nuestro plan, que estamos de hecho a pocos días de completarlo, y si somos capaces, además como colectivo, de convocar a los partidos políticos a trabajar en el entorno de ese plan, en ese momento se verán los candidatos. Y de hecho, las personas que estén en mejores condiciones, no solamente de aptitud profesional para liderar, porque esto es un tema de liderazgo, no es del tema del perfil. Por ahí me dicen, el que tiene que ser un urbanista. No, falso, el urbanista es un servicio que se adquiere. Es que tiene que ser un empresario. Falso, el administrador también es un servicio que tiene que la ciudad la posibilidad de adquirir. El liderazgo político, lo que le puede devolver a Quito la dignidad de salir adelante por sus fueros, para merecer el título de digno de capital de la República, haciendo una gestión política que tenga resultados efectivos. Para eso se necesita un líder político. Entonces, teniendo el plan, aspirar a ser el líder que esté en la mitad de esto, tal vez es mucho para mí, no sé. O sea, creo que hay muchas personas con las capacidades suficientes y creo que esas tienen que venir de las organizaciones políticas que puedan endosar el plan. En ese momento veremos si es Pedro Freilo, si es cualquier Juan Piguave o cualquiera que tenga la capacidad correcta para liderar el proceso. Pensar que voy a poner mi nombre por delante como precandidato sería una vanidad que no merece la ciudad y que está fuera del compromiso que ha adquirido con mis compañeros legionarios de primero hacer el plan. La semana pasada se reunieron un montón de precandidatos a tomar cafecito y tomarse la foto como precandidatos. Yo de entrada te digo, quien se quiera sentir precandidato en esta instancia debe ser descalificado, debe ser abucheado por el pueblo de Quito, porque solo lo está haciendo por vanidad. Si no podemos ser capaces de primero definir qué queremos hacer, no intentemos ser quienes se ponen delante de las preferencias de las personas. Eso no es correcto. ¿Usted tal vez apoyaría en nombre de Fernando Carrión, Jessica Jaramillo, Patricio Alarcón, Wilson Merino o Andrés Castillo, que también han circulado en las redes Ninguno, sociales? no, ninguno, absolutamente ninguno, porque todos son precandidatos. Los que se sienten precandidatos en este instante, yo tengo que decir de entrada que no merecen mi apoyo como ciudadano y no invitaría a nadie a votar por alguien que se siente precandidato a estas instancias. Es incorrecto moralmente, porque ninguno ha expuesto un plan. Mientras alguien no enseñe una idea que compartir o algo que liderar, poner el nombre por delante es pura vanidad y yo no apoyo vanidad. Quiero preguntarle, Pedro, ¿con qué ideología política usted se considera? Con el sentido común. En términos formales, me considero a mí mismo primero un republicano, después de un liberal, y no un liberal en el sentido clásico, sino un liberal en el sentido contemporáneo. Para mí es importante lo que se puede hacer del gobierno afectando positivamente la vida del mayor número de personas. Eso hace que, de hecho, en mi estructura ideológica haya cosas que son socialistas, como lo que me has escuchado hablar sobre la seguridad social. Pero hay cosas en las que de hecho sí soy liberal, no libertario, pero sí bastante liberal en el ámbito económico, porque creo que el sector privado tiene que asumir riesgos y no el Estado. ¿En qué me convierte eso? Yo creo que la historia y la oportunidad de hacer funcionar nuestros planes decidirá qué mismos somos, izquierda o derecha. Para nosotros eso no es tan importante, por eso pensamos que ser republicanos, liberales y además seculares es importante, porque entre las filas de mis compañeros legionarios hay mucha gente espiritual, mucha gente de fe, pero de distintas religiones también. No tenemos temas tabús de ninguna especie a pesar de nuestros credos. Lo que tenemos es temas en común para construir. ¿En qué me convierte eso? No sé, Emilio. Por eso prefiero decir solamente que soy republicano y liberal. Si la historia después te termina diciendo que hemos sido más de izquierda o de derecha, eso no me quita el sueño. Sí me interesa ser un hombre de derecho, sí me interesa ser un hombre para la gente, hasta el límite de mis capacidades, pero sobre todo me interesa crear otros líderes, donde pueda crear uno, donde pueda apoyar uno. Si eso es izquierda o derecha, no ser más. ¿Qué opinas sobre el aborto por violación y también por todas sus Estoy a favor. causales? Estoy a favor del aborto por violación, lo he estado siempre, me eduqué en el colegio alemán y mi formación me enseñó desde chico que nadie puede decidir sobre el cuerpo ajeno. Los hombres no podemos decidir sobre el cuerpo de las mujeres, específicamente en una sociedad como la nuestra el mensaje debe ser claro. Y creo que el aborto en otras circunstancias implica condiciones básicas similares. Y sin embargo, no quiere decir que piense que nuestro país está apto en el nivel cultural para ser permisivo en todas las circunstancias.
Por lo cual sí creo, por otro lado, es indispensable que el debate sobre estas cuestiones esté abierto todo el tiempo. Estos temas, o la bioética en general, son temas de los que nuestro país está muy atrasado respecto al mundo porque hemos optado por tomar la facilidad de las posiciones radicales, los que son pro vida o las que son feministas, los que son, todo lo que termina en istas normalmente nos vuelve pesimistas. Y en ese sentido creo que es más favorable ser abiertos, ser constantes en el esfuerzo de estar abiertos a debatir, para que los valores que nuestra sociedad termine abrazando nos representen mejor y sean más respetables aunque no estén escritos en una ley. Así que si eso te contesta, soy muy progre en muchos asuntos de estos, pero creo que soy muy conservador en el sentido de que debemos respetar la ley para que el debate entre todos sea continuo, sea constante y no se agote nunca. ¿Qué opinas sobre la ley que aprobó la Asamblea? Está incompleta. En mi opinión, creo que todos los criterios técnicos que se llegaron a balbucear durante el proceso de aprobación de la ley son insuficientes. Mi convicción como abogado, como un ciudadano que no es médico ni científico, es que deberíamos ser capaces en algún punto en algún punto en el horizonte de las ciencias de identificar cuál es el momento en el cual, pues la respuesta es aquí biológica y teológica, de poder identificar cuál es el momento en el cual es insuflada el alma o el espíritu en el cuerpo y la carne se transforma en un ente humano y no solamente en una entidad biológica. Y si pudiéramos determinar ese momento, tal vez esa sería la frontera para la interrupción del embarazo en la cual no cometeríamos un homicidio. Pero claro, no soy ni un teólogo ni un médico, por lo cual insisto, tenemos mucho que aprender y a mí lo que me interesa es que el debate suceda para poder formarnos siempre un mejor criterio, más justo, más humano y más respetable en el largo plazo. Ya finalizando esta entrevista, quiero hacer un ejercicio con usted que lo hago frecuentemente con mis entrevistados. Yo le voy a nombrar a varios personajes políticos del país y también a nivel internacional y usted me responde con una palabra o frase que se le viene a la mente con escuchar este nombre, ¿ok? Ok, Entonces, vamos a empezar. Guillermo Lazo, banco, Andrés Arauz, banco, Rafael Correa, fracaso, Javier Herbas, brócoli, Guadalupe Llori, abuso de poder, María Paula Romo, ejercicio del poder, Jair Bolsonaro, abuso, Javier Milei de Argentina, qué cabellera, che, Gabriel Boric. una incógnita con esperanza. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Muchas gracias por aceptar esta invitación, por hablar conmigo. Y espero comprometerme contigo en alguna otra ocasión para igual hablar de estos temas muy importantes. Emilio, cuando tú quieras, de hecho, súper interesante tu entrevista, nivelazo, te tengo que decir, y a las órdenes, Gracias. cuando haya chance, más bien el agradecido por anticipado soy yo. Muchas gracias, estimado Pedro, y a ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista y recuerden siempre estar pendientes de los espacios que hacemos en Informe C, que hacemos periodismo plural y responsable. Hasta la próxima.